Hola chicos, ¿cómo están? Primero que nada, una disculpa por la manera tan, tan brusca como dejé a la mitad, bueno, no a la mitad, porque ya llevamos bastante avanzado en el video pasado, pero bueno, tuve algunos pequeños percances, pero creo que en este sí lo podemos hacer, ya completo. ¿De acuerdo? En este video lo que vamos a hacer ya es finalizar el tema de teorema de Green, viendo el teorema generalizado de Green. Yo se los había escrito al final del video, pero bueno, lo vuelvo a escribir en caso de que no lo tengan tan presente. ¿De acuerdo? El teorema generalizado de Green nos decía que si teníamos una función, un campo que iba de R2 a R2, definido sobre un abierto, en el cual este campo era de clase C1, y teníamos una región omega contenida en el conjunto U, que fuera Jordan medible, que además la frontera de ese conjunto omega tuviera varias partes, ¿de acuerdo? Donde era de gamma 0 hasta gamma n, y donde cada una de estas partes que tiene la frontera eran curvas cerradas simples, es decir, curvas cerradas tal cual. Simples nada más significa que no atraviese dos veces por el mismo lugar. Entonces, con gamma 0 la exterior, es decir, la que está más hacia afuera, entre comillas, entonces sucederá que la integral de área con respecto a la diferencia de parciales es lo mismo que la suma de las integrales de línea sobre cada uno de los pedazos de la frontera. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces lo que vamos a demostrar es justamente esa parte. Donde la frontera del conjunto era una curva que estaba bien recorrida. Recordarán, aquí vamos a hacer más o menos la idea de la figura. Y primero vamos a empezar recordando qué significaba que la frontera de un conjunto con estas características estuviera, entre comillas, bien recorrida. Entonces voy a dibujar aquí un conjunto. ¿De acuerdo? Mi conjunto es omega. Pero este conjunto omega, de momento lo voy a suponer que solamente está definido así. Mi conjunto omega, en el cual habla este teorema, es este conjunto. ¿De acuerdo? Ese es mi conjunto omega. ¿De acuerdo? Entonces, lo que está diciendo esta parte, pues bueno, yo tengo que la frontera, pues será esta curvita junto con esta curvita. ¿De acuerdo? Habíamos quedado que una frontera estaba bien recorrida en el sentido de que cada vez que yo me parara sobre ella y tuviera que caminarla, el conjunto omega nos quedara siempre a la izquierda. ¿De acuerdo? Entonces, habíamos quedado, por ejemplo, que si nosotros estábamos aquí y queríamos recorrer esta frontera, esta parte de la frontera, y al mismo tiempo queríamos que nos quedara a la izquierda, significa que la teníamos que empezar a recorrer en este sentido. ¿De acuerdo? Teníamos que recorrerla en este sentido para decir que estaba bien recorrida. ¿De acuerdo? Pero eso es solamente una parte de la frontera. La otra parte de la frontera es justo esta segunda curvita que tenemos aquí. Y entonces, siguiendo esa misma idea de que cuando la recorramos nos quede del lado izquierdo, entonces lo que va a suceder es, permítame tantito. Entonces, lo que significa recorrerla bien y que nos quede del lado izquierdo, cuando nosotros nos movamos sobre esta región, sobre esta curvita, entonces, ok, voy a empezar aquí, y en este caso la tendría que recorrer al revés. ¿De acuerdo? Porque yo quiero que la curva, o lo que estoy encerrando, que es omega, nos quede, repito, de lado izquierdo. Sé que me tocó mucho esto, no es porque me esté dando un infarto, es nada más para indicar cómo es que quiero que me quede el conjunto, hacia dónde tengo que mirar. Entonces es justamente esta parte. ¿De acuerdo? Obviamente en la definición, el teorema que está aquí nos da la opción de que estos huecos sean muchos. Yo solamente hice el ejemplo o hice la figurita para un solo hueco, pero lo van a ver ahorita las cuentitas que vamos a hacer, y lo que se hace y lo que vamos a hacer se repite muchas veces, ¿de acuerdo? O sea, nada más es como la base de inducción hasta cierto punto de lo que vamos a hacer a continuación. ¿De acuerdo, muchachos? Para poder demostrar esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a poner yo voy a tratar de ocupar el teorema de Green, pero el teorema de Green me dice que yo no puedo hacerlo en caso de que yo tenga algo así. Es decir, yo no lo puedo hacer si mi conjunto tiene en teoría huecos. Entonces lo que vamos a hacer en esta parte es dividir. ¿De acuerdo? Vamos a partir esa región que tenemos aquí, la vamos a dividir en dos cachos. Entonces voy a poner una línea aquí que está atravesando y otra línea aquí que también está atravesando. Y entonces, si se dan cuenta, esta figura la voy a partir en dos. Entonces voy a ponerla así, que sería esta primera parte, ¿de acuerdo? Este cachito que tenemos aquí es el que voy a poner así. Después estaríamos recorriendo este pedazo y después caeríamos a la segunda parte, ¿de acuerdo? A esta región, a esta primera parte que nos quedó acá, a esto le voy a llamar omega sub 1, ¿de acuerdo? La segunda parte, que sería esto, pues bueno, tendríamos esta parte que tenemos aquí, ¿de acuerdo?
esta línea que tenemos aquí, que se supone es la que se junta con esta línea que tenemos aquí, que es en teoría la que se junta con esta, y todavía la segunda parte. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Sí? Entonces, a esta región que estemos encerrando acá, le voy a llamar omega 2. ¿De acuerdo? Entonces, antes de continuar, tomen en cuenta lo siguiente. Esta curva, la que está más hacia afuera, en nuestra definición del campo, perdón, nuestra definición del teorema, esta curva que está más hacia afuera es la que se llama gamma 0. Esta curva que está aquí adentro, ¿de acuerdo? Es la que corresponde a las siguientes. En este caso, como solo es una, esta la estoy llamando, bueno, esta sería gamma 1. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, lo que hicimos fue separar en dos pedazos. Y entonces, si se dan cuenta, en el momento que nosotros habíamos quedado que la teníamos que recorrer en este sentido, esta primera parte que tenemos aquí, esta capa exterior, quedó recorrida de esta manera. Quedó recorrida así, así, así y así. Esta parte que teníamos previamente acá quedó recorrida de esta forma. Y entonces yo quiero ocupar el teorema de Green y lo quiero ocupar para cada uno de estos pedazos. En esta parte ya sé que este segmento está bien recorrido. Entonces, porque al final estamos yendo en el sentido contrario. Este cachito que fue el que nos inventamos, que fue justamente donde hicimos el corte, lo vamos a recorrer para esta región, lo vamos a recorrer hacia arriba. Voy a ponerlo con un color. Esta región la vamos a recorrer hacia arriba y esta parte pues también la vamos a recorrer hacia arriba para que, si se dan cuenta, todo siga con el mismo sentido. Esta parte, la que tenemos acá, nosotros habíamos quedado previamente, esto estaría recorriéndose de esta forma. ¿De acuerdo? Llevamos esta orientación. Esto que tenemos aquí, que es justamente esto, está recorrido de esta forma. ¿De acuerdo? Y si nosotros queremos seguir el sentido que tiene aquí para que podamos ocupar de vuelta el teorema de Green, pues acá lo que tendría que suceder es, observen lo siguiente, yo estoy recorriéndola así, entonces este cachito tendría que irse recorrido de esta forma. Y este cacho tendría que ir recorrido, dado que tenemos así, tendría que ir recorrido de esta forma. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos la orientación de cada una de ellas. Cuando nosotros hicimos esta división, si yo quiero ocupar el teorema de Green en cada una de estas, si ya tenemos cómo está orientada, esta parte, la que tenemos aquí, este primer cacho que corresponde a este, lo vamos a llamar a este cacho, que corresponde a este pedazo, muchachos. Déjenme ponerlo de esta forma. Lo voy a poner en azul. Ok, lo voy a poner aquí en azul todo completo. Esta parte. ¿Vale? Nuestra curva gamma 0. Entonces tenemos esta curva gamma 0. Bueno, este pedazo de curva gamma 0. Que le vamos a llamar, no sé, delta, no sé, 0,1. ¿De acuerdo? Este cacho que tenemos aquí, ¿de acuerdo? A ese le voy a llamar delta 0,2. Pertenece a gamma 1 esta pertenece a gamma 2. El 0 me dice que es de la original. ¿De acuerdo? Esta curva que tenemos aquí adentro la voy a poner en verde. También se partió en dos cachos, que sería este pedazo de aquí, ¿de acuerdo? Y este pedazo de acá. Al primer pedazo que nos quedó en gamma 1, tomen en cuenta que la curva verde originalmente era gamma 1. A este cacho que tenemos aquí, lo voy a llamar delta 1, porque está acá, 1. Ya este, que está aquí, chicos, los vamos a llamar delta, aquí, ¿cómo sería? Delta 1,2, ¿de acuerdo? Pertenece a este cachito de aquí. Entonces ya tenemos todo, ya tenemos esta parte que está recorrida así, esta parte que tenemos recorrida así, esta parte que tenemos recorrida así y esta parte que tenemos recorrida así. ¿De acuerdo, muchachos? A esta curva, tal vez podría ponerle en pena un nombre. Vamos a ponerle delta, no sé cómo ponerle. Delta 1,2,1. No. Mejor aquí le voy a poner. Bueno, no importa.
Lo voy a poner así. Lo voy a dejar de esa forma. Yo creo que es un poquito más intuitivo. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de ocupar este teorema de Green en cada uno de estos cachitos. Ya sabemos que está recorrida de manera ideal, que está recorrida de manera bonita, y vamos a ver lo que va a ocurrir. Entonces, vamos a empezar con el teorema de Green aplicado a esta parte. Entonces, si nosotros observamos y tratamos de ocupar y ocupamos el teorema de Green a este, lo que nos quedará es lo siguiente. Entonces, por Green, para omega 1 tendríamos lo siguiente. Tendríamos que la integral de línea, sobre omega 1, o sea, sobre esta región, de la parcial de P con respecto de... Esta parte tal vez no sea necesaria. Aquí es la parcial de PQ con respecto de X menos la parcial de P con respecto de Y. Lo voy a dejar así. ¿De acuerdo? O no sé si valga la pena hacerlo porque tengo 1, 2, 3, 4. No, yo lo voy a poner así, sí, mejor así. ¿De acuerdo? Aquí me va a quedar, según el teorema de Green, lo estoy ocupando para esta región. Ya sé que está bien recorrida, entonces va a quedar la integral de línea sobre la curva que está aquí, que se supone que es la frontera. ¿De acuerdo? Aquí tendría que ir este cacho, toda esta línea, pero la vamos a dividir en varias partes. Entonces lo voy a ocupar, bueno, aquí lo voy a poner sobre este F de gamma, donde aquí está la frontera, donde está la frontera de omega 1, es decir, sobre toda este cacho que yo tengo aquí. Y si ustedes observan, esta frontera está dividida en varias secciones, en varias líneas, entonces, en varias curvas, entonces quedará la integral sobre esta curva, que se llama delta 0,1, de la misma función, lo mismo aquí, más la integral de línea sobre este cachito, que aquí sí lo voy a poner en color amarillo, que va hacia arriba, este cacho, bueno, este cacho, aquí voy a ponerle 1, aquí este cacho, 2, acá le voy a poner este cacho 1, aquí este cacho 2, ¿de acuerdo? Más otra integral de línea, en donde ahora recorramos la parte verde, que si se dan cuenta, ay, perdón, permítame un ratito. La parte verde se llama delta 1,1 de la misma función, más la integral de línea sobre todo este cacho, que es la segunda flechita. Aquí es la flecha 1 hacia arriba, aquí es la flecha 2 hacia arriba. ¿De acuerdo? Más, ya no, esta 1, 2, 3, 4. Ahí están mis 4 integrales. ¿De acuerdo? Esta integral de línea que nosotros dividimos al hacerlo sobre esta región, la trabajamos con el teorema de Green. Ahora, voy a repetir lo mismo, pero ahora también lo voy a hacer con la segunda región, con la región omega, con esta parte. Entonces voy a repetir este proceso. Acá quedará la integral de área con respecto a omega 2 por el teorema de Green es la integral de línea con respecto a la frontera de omega 2 de f con respecto a la parametrización de omega 2, ¿de acuerdo? Y entonces vamos a ver quién es justamente la frontera de este segundo conjunto. La frontera de este segundo conjunto, dígase esta, pues podemos empezar con la integral de línea sobre este cacho azul, que se llama delta de 0,2, más la integral de línea sobre este cacho naranja, que va hacia abajo, ¿de acuerdo? Que se llama gamma 2, que es esta de aquí. Luego sería más la integral de línea sobre este cacho verde, que es delta de 1,2, más este cachito, que es la integral de línea con respecto a la primera flecha, pero que ahora va hacia abajo, de esta curvita. ¿De acuerdo? Entonces, si se dan cuenta, tanto la parte izquierda como la parte derecha, acá tenemos integrales con respecto al área y aquí hay integrales con respecto integrales de línea. En esta parte, si yo hiciera la suma de estas dos, ¿de acuerdo? O sea, vamos a hacer cuentitas. Lo que nos diría es lo siguiente. En esta parte estamos calculando la integral doble, ¿de acuerdo? Con respecto a las parciales, que es esto que, o sea, aquí esta parte, digamos, le voy a poner gato. Este gato, dijimos, aparece aquí, o sea, es lo mismo, es la misma función, nada más que aquí está trabajada sobre dos regiones diferentes.
Entonces voy a hacer la suma de todo esto y veamos qué es lo que va a ocurrir. Aquí sería la integral sobre estas dos, que sería la suma. En ambas aparece el mismo conjunto, la misma función, solamente que aquí uno está sobre la región omega 1 y el otro está sobre la región omega 2. Entonces aquí abajo tendría que ir omega 1 unido con omega 2. ¿De acuerdo? Del lado derecho, observen lo siguiente. Tengo estas dos integrales de línea, esta que me interesa aquí y esta que me interesa acá, que si se dan cuenta, estas dos líneas, que fue justamente por donde cortamos, es la misma parte. Es decir, esta curvita y esta curvita es la misma, solamente que una está recorrida hacia arriba y la otra está recorrida hacia abajo. Y según lo que vimos en una de las propiedades anteriores, la diferencia entre las integrales de línea en términos de números, si una estaba recorrida así y si otra estaba recorrida en el sentido contrario, lo único que diferenciaba una de otra era el signo. Es decir, el valor de la integral de línea hacia arriba es lo mismo que el valor de la integral de línea hacia abajo, pero con signos contrarios. Entonces, significa que si yo observo a esta integral de línea y yo la junto con esta integral de línea, que es la misma, nada más que una hacia arriba y hacia abajo, esta y esta se me van a cancelar, porque esta y esta tienen el mismo valor, salvo un signo. Eso significa que esta, déjenme ponerla con naranja, con azul mejor, esta se me va a cancelar con esta de aquí. ¿De acuerdo? Las otras dos que tengo, que serían esta junto con esta, corresponden a este corte. Uno va hacia arriba, otro va hacia abajo, y por el mismo argumento que les mencionaba hace un momento, significa que esta integral de línea, junto con esta integral de línea, también se me van a cancelar. ¿De acuerdo? Pero, bueno, no valen cero, se me van a cancelar entre sí. ¿De acuerdo? Repito, una las voy a poner hacia arriba, indica que estoy asociándolo con esta. Esta la pongo hacia abajo, indica que la estoy asociando con esta, que es la que se están cancelando entre sí. Y las únicas que sobreviven son estas dos, bueno, estas cuatro. Esta y esta. ¿De acuerdo? Entonces aquí tendría la integral de línea con respecto a la curva 0,1 más la integral de línea con respecto a la curva gamma 0,2 más la integral de línea con respecto a delta 1,1 más la integral de línea con respecto a delta de 1,2. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, del lado derecho, esta parte la podemos simplificar, porque si ustedes observan bien, estas dos, que corresponde a gamma 0,1 y gamma 1,0, ambas son, bueno, si yo las junto, esta y esta, si yo las junto me va a dar justamente toda esta curva, que es lo que llamamos gamma 0. Entonces aquí me va a quedar una sola integral de línea con respecto a gamma 0. ¿De acuerdo? Y si nosotros juntamos este par, estas dos, observen lo siguiente. Aquí teníamos delta de 1,1, que es este cacho, y delta de 1,2, que es este cacho. Entonces aquí nos quedaría la suma con la otra integral con respecto de gamma 1 de la segunda parte. ¿De acuerdo? Y entonces lo que estamos diciendo en teoría, bueno, no en teoría, es que justamente, por lo tanto, esto lo que nos indica, observando que también esto corresponde a omega, esto corresponde a gamma 0, esto corresponde a gamma 1, lo que estaríamos diciendo ya como conclusión y prueba del teorema de Green, de forma general, es que la integral doble sobre la región omega de la parcial de Q con respecto de X menos la parcial de P con respecto de la Y, integrando respecto del área, es igual a la suma desde K igual con 1 hasta N de la integral de línea de F con respecto de gamma K, donde cada una de estas corresponden a las partes de la frontera de esta región. ¿De acuerdo, muchachos? Espero que haya quedado claro. Yo sé que la figurita tal vez, bueno, yo creo que sí ya sirvió. Lamento no escribir aquí la F delta porque, pues bueno, eso ya me parece que puede complicar más las cosas, y además lo que quiero es que se entienda la idea de cómo es que está funcionando este teorema, esta versión general del teorema de Green, para que podamos aplicarlo en caso de que sea necesario.
¿De acuerdo, muchachos? Entonces, antes de terminar ya con el video, me gustaría platicarles algo que tiene que ver con la notación de este tipo de integrales, ¿de acuerdo? Ya habíamos hecho alguna anotación al respecto, pero ahora quiero hacer énfasis porque seguramente se lo van a encontrar en sus libros, bueno, los libros de texto, en donde, bueno, no de texto, los libros que ustedes vayan a consultar y es lo siguiente. Entonces ya voy a borrar esta parte, recuerden que ustedes tienen el privilegio del tiempo, no vamos a esperar un segundo tal vez, dos, para no hacer tanto alboroto, y ya, ok. Vale, nada más para terminar con esta parte. Y antes de concluir ejercicio, bueno, ya esta parte que corresponde al teorema de Green y poder avanzar con los siguientes temas, ya les platicaré durante estos días cómo es que vamos a trabajar. Algunas veces, cuando nosotros calculamos integrales de línea, si se dan cuenta, lo hemos hecho, sobre todo aquí, o sea, teníamos una función f que iba de un conjunto U, que iba de R2 a R2, ¿de acuerdo? El conjunto U era un abierto y nosotros hacíamos integrales de línea donde mi curva era algo así, ¿de acuerdo? Era una curva cerrada. Entonces, nosotros podemos calcular como notación, nosotros podemos, bueno, tener nuestra función, tenemos nuestra parametrización gamma que va de A a B a R2 o a Rn. Esto en general no solamente es para R2, no es un privilegio de este espacio, o sea, puede funcionar para cualquier Rn. Y lo que hacíamos nosotros era calcular integrales de línea para curvas que eran así, ¿de acuerdo? Y nosotros la notación que ocupamos para integral de línea, pues era la integral, aquí poníamos nuestra curva gamma, que en este caso es esta, aquí colocábamos pues nuestro campo f, nuestro campo vectorial, luego hacíamos el producto punto con d gamma. ¿De acuerdo? Y hasta ahí, pues bueno, no debe de sorprender a nadie porque es la notación que hemos estado ocupando. ¿De acuerdo? Perdón, una vez más. No debe sorprender a nadie porque es la notación que hemos estado ocupando. Entonces, lo que se hace, aquí seguíamos colocando nuestro campo f, seguíamos colocando el d, el punto y el d gamma. ¿De acuerdo? En el caso de que la curva sea cerrada, lo que se hace en la notación es seguir escribiendo esto. Pero para dar un énfasis en que se está trabajando sobre una curva cerrada, generalmente lo que se hace es colocar un pequeño círculo, ¿de acuerdo? Entonces, cada vez que ustedes vean un círculo aquí, significa que se está trabajando sobre una curva que es cerrada. Esto lo vamos a trabajar también después cuando trabajemos sobre superficies cerradas, ¿de acuerdo? Pero bueno, eso pasa en general. Cada vez que ustedes vean un círculo ahí en medio, significa que se está trabajando sobre una superficie cerrada. ¿De acuerdo, muchachos? Y en el caso de que estén haciéndolo sobre un orden, o sea, sobre alguna dirección en el cual están recorriendo el camino, digamos que lo están recorriendo en sentido bien, en sentido contrario a las manecillas del reloj, lo que se hace aquí es colocar una pequeña flechita. Entonces la notación sigue siendo la misma, la definición sigue siendo la misma, lo único que cambia, y es como extra para apantallar a sus familiares, colegas y amigos, es colocar un pequeño círculo ahí, ¿de acuerdo? Es lo único que significa, muchachos. Entonces, espero ya con esto, ya con esto terminamos la parte del teorema de Green. E intentaré, junto con Roger, les pediré también a Arturo, que hagan algunos ejemplos en donde puedan ocupar este teoremita para que vean cómo es que se puede ocupar. Incluso yo trataré mismo de hacer alguno que otro en los próximos videos. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, de aquí en adelante, los siguientes videos que vamos a hacer, vamos a trabajar de distintas maneras que ya les propondré en Classroom. Entonces, para que estén pendientes y sepan votar y decidir de la mejor forma posible. Entonces, yo creo que aquí le dejamos. Espero que se encuentren muy bien. Cuídense mucho. Espero verlos pronto. Chao.